envía Claudia Sheinbaum iniciativa de ley general contra el feminicidio. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el propósito de homologar en todo el país los criterios de investigación, sanción y atención a las víctimas, así como fortalecer el combate a la impunidad. La mandataria federal afirmó que la propuesta, David, busca establecer un marco jurídico uniforme para que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos estándares y con perspectiva de género, evitando que estos casos sean clasificados de manera incorrecta o que las investigaciones presenten omisiones. La iniciativa establece una definición única del delito de feminicidio al señalar que lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además, incorpora 10 supuestos para acreditar esas razones. Entre ellos, fíjese usted, la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, contexto de desigualdad de poder y delitos motivados por estereotipos de género. La propuesta contempla penas de 50 a 70 años de prisión, así como 19 graves agravantes que incrementarían la sanción hasta en una mitad cuando ocurran circunstancias como que la víctima esté embarazada, viva con discapacidad, sea periodista, por fin, algo a favor de los periodistas, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el responsable sea un servidor público. Además de la prisión, la iniciativa prevé la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos cuando corresponda. También establece que en este delito su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles, además de, muy buen punto, además de impedir beneficios como amnistía, conmutación de penas o criterios de oportunidad. La propuesta incorpora medidas para fortalecer la atención a víctimas directas e indirectas, incluyendo acceso a la verdad y a la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica especializada, protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en orfandad por feminicidio. La iniciativa será analizada por el Congreso de la Unión como parte del proceso legislativo, donde deberá ser discutido y en su caso aprobado por ambas cámaras antes de su eventual entrada en vigor. Muy interesante, David, la propuesta. Definitivamente para las mujeres, una noticia importante. Es una noticia importante y que nos gustaría que no existiera. Pero vamos al video y luego entramos al tema. Y bueno, ahorita entramos con todo. Presentar el día de hoy la iniciativa de sanción al feminicidio. Recuerdan que hicimos una modificación a la Constitución para que el feminicidio pudiera investigarse de la misma manera en todo el país a través de una ley general. Esa iniciativa fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y ahora para el siguiente periodo, que inicia en el mes de septiembre, estamos presentando el día de hoy y ya enviando la iniciativa de ley que todos los estados deben seguir para que en todo el país se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad, y por parte de las fiscalías un trabajo igual en todas las entidades de la República. Para ello nos va a exponer primero Luisa María, después Maribel y al final Ingrid. Así es. Adelante. ¿Aquí? Sí, ya de aquí. Perfecto. Con su permiso, Presidenta, el día de hoy aquí
en esta mañanera del pueblo, firmará la presidenta de México para ser enviada esta ley general al Congreso de la Unión para su discusión y esperemos, por supuesto, su aprobación. Entonces vamos a explicar en qué consiste esta importante ley. Bueno, primero para poner en contexto cuál es la importancia, por qué la necesidad de una ley general. Lo primero era que existían tipos penales fragmentados. Los 32 estados regulaban el feminicidio de forma diferente respecto a los elementos del tipo penal, respecto a las razones de género, a las agravantes y también a las penas de este delito. Había deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios. Ausencia de protocolos, las fiscalías no contaban o no cuentan con protocolos de actuación homologados y obligatorios para investigar y perseguir el feminicidio como tal, así como atender a las víctimas. Y finalmente, falta de mecanismos de información, ausencia de registros públicos homologados que impedían la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito, así como el diseño de políticas de prevención y atención estratégica. Por ello, como bien señala la presidenta, el 6 de mayo se reformó la Constitución. Aquí fue informado, se reforma la Constitución y se faculta al Congreso para poder emitir una ley general. Esa ley general es la que estaremos hoy firmando por la presidenta y enviando al Congreso. ¿En qué consiste? Adelante. Número 1, se homologa el... Silencio. Silencio sepulcral. Pues mira, la verdad de las cosas es que me parece una buena medida. Una buena medida porque primero porque viene en cascada, ¿no? Viene desde el orden federal hacia los estados ni siquiera para que la tropicalicen, sino para que se integre en los reglamentos, leyes, códigos y lo que tenga que ver, para que quede establecido al pie de la letra en todos los estados del país. Y ese es un punto muy interesante porque de otra manera estarías permitiendo, como ya sucede hoy, a que cada estado, amparado en su soberanía, se permita regular en materia de la vida de una persona, en este caso de una mujer. Y luego cuando está agravado el tema por razón de género, es odio materializado en una mujer, pues tiene mayor trascendencia porque hay estados, incluso en el que vivimos, que lamentablemente estamos marcados por una etapa de nuestra vida y que no se ha erradicado, pero que está sensiblemente a la baja, precisamente por esos ataques y abusos en la vida de una mujer. Entonces yo sí creo que está muy bien para que esté homologado. También veo perfecto, veo extraordinario el hecho de que sea imprescriptible. Porque una víctima, porque incluso está el grado de tentativa. Sí. Porque van a decir, ¿cómo va a demandar a una mujer? No, está incluso el grado de tentativa. Y en ese grado de tentativa, inclusive, las víctimas quedan muy dolidas, muy dañadas. Y hay veces que sin esa capacidad. Sin la capacidad de defenderse, sin la capacidad de decir a terceros, menos a una autoridad, lo que sucedió, por lo que pasó. Y
pues hay delitos que prescriben y ya, y se quedó. Bueno, en este, que sea imprescriptible, le da un valor y un significado enorme, porque le da verdadero resguardo para cuando la dama en cuestión se encuentre, la dama, la niña, la adolescente en cuestión, se encuentren en el estado óptimo para poder afrontar una realidad que, si bien adversa, pues ya la puede encarar, incluso verbalizar, porque hay daño tan severo que incluso no pueden nombrarlo. Incluso no pueden ver programas de televisión, historias, escuchar, porque les recuerdan cuando hay un verdadero agravio como este tipo de situaciones. Por supuesto que hay mucho daño. Hay mucho daño, ¿no? Ahora, interesantísimo el hecho de la no prescripción. Eso me parece extraordinario. Me parece bien, y me parece un poco... Ya sé dónde vas. Un poco de más. Bueno, no. Antes de llegar ahí, me parece que también la agravante suene bien o está muy bien cuando se trata de esa misma tentativa o esa misma acción contra niñas o adolescentes, o con personas de la tercera edad, como lo establecen, o con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque cualquiera de esos casos están en mayor indefensión todavía. Ese es un agravante. Colocan también a los periodistas, y no es por el estado de indefensión, sino por el estado de riesgo. Y de vulnerabilidad. Sí, de riesgo. Por el estado de riesgo en el que vive una mujer periodista como tú, como las compañeras que conocemos, porque se enfrentan a noticias, a situaciones que al ojo pueden, público, al ojo público, expuestas a que nos conozcan, que pueden llegar incluso a ser escarnio de su propia vida. Entonces, me parece bien en ese estricto sentido. Lo que yo no veo muy bien del todo es el tema de la reparación del daño. O sea, simplemente ahorita ya ni siquiera la contemplan. Y me parece que está bien que no se contemple una reparación del daño o un cambio de condición como lo hacían anteriormente. Porque... ¿La reparación del daño te refieres, por ejemplo, a estos pagos que se tendrían que hacer? Sí, la reparación del daño. Lo que pasa es que aquí está el abogado y ahorita... Cuando hay un accidente vial, la reparación del daño es... pues que se reparar el vehículo, pero cuando se trata de agresiones, de violencia, estamos etcétera. Hablando de dinero. Sí, cuando se trata de eso, por ejemplo, en un tema de violencia, se asume, además de algún daño físico, si lo hubiera, la ley te establece que debieran ser lesiones que tarden más de 15 días en sanar para que puedan ser considerados para una reparación, sí, y que no sean permanentes, porque son permanentes otro rollo. Sí. Aquí está la abogada, si digo alguna tontería me corriges. Pero luego está el otro tema en el que hay algo más profundo y que no es visible, y es el daño emocional o psicológico. Y es ahí precisamente donde, precisamente por la sensibilidad, es por donde me parece que salen muchas de estas sentencias, y que a la reparación del daño va directamente relacionada con el trabajo psicológico, psiquiátrico, etcétera, para reparar el daño emocional de la víctima y ponerla en un estado óptimo, ¿no? Sin embargo, no hay controles. Y para allá vamos. Sin embargo, no hay controles. Hoy no hay controles. Y los controles máximos que hay son que el agresor pague las primas o la pena que se le establece, y listo. Pero no por el otro lado, que haya una evaluación permanente
de que el estado de la víctima, eso es a lo que me refiero del acompañamiento, que aquí lo están mencionando y hoy no tenemos, por eso digo que eso es muy bueno, porque reciben el recurso, pero no hay un acompañamiento del Estado para que en efecto ese recurso sirva para la reincorporación emocional de la víctima. Muchas veces sucede de esa manera. Hoy me parece un planteamiento más integral en el que no dan salida, porque hoy no da ni siquiera la opción de reparación del daño. Hoy puntualmente te dice que no hay salidas alternativas, no hay criterios de oportunidad. No. Este delito es terminal y se juzga sobre ese. Y eso me parece extraordinario. Aquí en Juárez tuvimos muchos casos y la abogada por aquí presente debe de conocer alguno, en el que hubo víctimas de intento de feminicidio o incluso víctimas fatales que a los ofensores se les cambió el delito y se les quitó el agravante de feminicidio para un homicidio normal, dejándolos con una pena menor. Hoy eso es algo buenísimo porque está poniendo un candado para que una vez que está determinado y dictaminado como feminicidio, no se pueda cambiar el delito. Pues a mí me da mucho gusto, David, escucharte cómo estás tan empapado del tema. Creo que ha servido de mucho este trabajo intenso de los grupos y las voces que alientan y que trabajan sobre estos temas para ir fortaleciendo la cultura, incluso en el ámbito periodístico. Hace no muchos años todavía no teníamos todo este vocabulario y todo este conocimiento que tú ahorita nos presentas, y que abona muchísimo a esto, al fortalecimiento de las normas y a la creación de los marcos jurídicos, porque mira, ahorita está la propuesta, falta que se apruebe en el Senado tal cual, y el verdadero alcance de esta reforma sería eso, las medidas y la capacidad de la autoridad para hacer efectivo todo esto. ¿Por qué? Porque como tú lo comentas, David, conocemos muchísimos casos, y no porque seamos Juárez, sino porque así es el mundo todavía, donde mujeres afectadas, traumadas, pues no tienen la forma de reparar el daño, porque hay mujeres que afortunadamente sobreviven a esto del intento. Traumadas en el mejor sentido de las palabras, porque luego la gente se ofende. ¿Cómo? Sí, dices traumadas, en el mejor y estricto sentido. Con traumas. De lo que se refiere, porque luego hay gente que se ofende con esas palabras. No, bueno, a lo mejor Por eso hago la acotación, con el estricto sentido de lo que estamos hablando. Sí, claro. Y yo recuerdo este caso no muy lejano, David, de una mujer que fue atacada aquí en la ciudad y que estaba en el Hospital General y que nos veíamos en redes sociales pues la solicitud del apoyo económico, ¿no? Cómo sanar a esta mujer que había sido quemada en casi la totalidad de su cuerpo. No hay manera. Y que no había el recurso por ningún lado para atenderla, ni del ofensor, ni de las instituciones, ni de nuestros representantes. Ahí siguió la publicación en Facebook y la gente que es tan bondadosa y que tiene la posibilidad acudían, apoyaban, pero yo la verdad no sé en qué quedó el caso. Sería importante retomarlo, pero te digo, la importancia de esta ley, desde mi punto de vista, sería eso, la capacidad de traducirla a esto, a las investigaciones, a las sentencias y a la atención a la mujer víctima de violencia en el caso de que sobreviva, en el caso de que muchas veces se quedan sus hijos. Es un tema muy amplio. Y sabes, disculpa que te robe la palabra, Nora, porque también me parece de muchísimo valor, porque así como tenemos el lado A, que es esto que estamos viendo, tenemos el lado B. Y el lado B es la reinterpretación de las leyes y que los abogados, los jueces, todo el aparato de impartición de justicia utiliza esa interpretación a como convenga. Algo que se está estableciendo que me parece de sumo valor, y con eso inicia Luisa María Alcalde su exposición, es en definir con precisión qué es un feminicidio. Eso pues es porque un homicidio y un feminicidio no son lo mismo.
¿Y qué es lo que te digo? Que no ha sido Conducen exactamente al mismo resultado, pero el agravante de un homicidio es que el feminicidio es un homicidio en razón de género. David, y que es lo que te comento, no ha habido la capacidad del Estado para cubrir la necesidad, lamentablemente la necesidad tan grande que hay de este apoyo, de esta protección, porque recordemos nada más la estadística y algunas personas que no estén de acuerdo dirán, no, es que nada más las mujeres, no, porque las mujeres en un porcentaje muy alto son atacadas por sus parejas sentimentales. En razón de género. Por eso es en razón de género. Entonces, y segundo, pues igual la estadística más amplia es en el sentido de que por supuesto que hay hombres que también son víctimas, pero la mayor parte de la estadística nos indica que son las mujeres las víctimas. En eso estamos de acuerdo. Para quien todavía tenga esa espinita de por qué las mujeres y por qué seguir abonando a esto, pues por eso, porque la estadística sigue siendo muy alta. Ahora, hay un tema de fondo que hoy me parece que están haciendo bien, pero están incompletos. ¿Qué sería, David? Que es la reeducación. Hoy, por ejemplo, no en este tema de feminicidio, pero en los temas de violencia y demás, y en divorcios muy, muy complejos, contenciosos, a los varones se les remite a momentos de reeducación. A las mujeres también, pero en otra esfera. Por ejemplo, normalmente a los varones se les remite a la copaternidad responsable. Bien. Y a las mujeres también. Sí. A los hombres se les remite a un taller de reflexión para hombres, así se le llama. Y lo que es un taller en el que se reconoce la violencia en todas sus formas y sabores y condiciones, y te enfrentan como varón a una situación de decir, caray, estos patrones yo los daba por normales. Exacto. Y esa es la trampa, que la gran mayoría de los varones damos por sentado que así es. Y que así porque la cultura en la que crecimos, ni siquiera el varón que se enfrenta a ello es responsable de que así haya sido, porque el mundo así creció, así se educó. Incluso las mamás mismas fueron coadyuvantes de perpetuar estereotipos y creencias. Por supuesto, Entonces, y más en nuestras generaciones. Más en nuestras generaciones. Entonces, ¿dónde se queda corto? Que era donde iba. Que se educa una parte, pero no se educa la otra. Pues yo creo que ahí tenemos todavía ahí necesitamos muchas todavía trabajar un posibilidades, poco más. David. Y pues la invitación siempre se hace en los micrófonos de ADN y en los espacios que tú me permites llevar de esto, de seguir reeducándonos, no solamente como hombres, como mujeres, como mamás, como familias, porque precisamente las mujeres, como tú mencionas, las mamás, tenemos esta posibilidad de enseñar diferente a nuestros niños y que esas nuevas generaciones pues vayan cambiándose el chip, ¿no? Desde luego que sí. Y bueno, pues te agradezco mucho que me compartas tu opinión, y me da mucho gusto saber que eres de los hombres que está sumamente informado del tema y muy consciente de lo que es pues estas posibilidades que es para nuestros niños, para nuestras futuras generaciones. Porque los que estamos aquí y vamos en el error o nos hemos equivocado, pues ya vimos la luz, ¿no? O estamos en esa intención. La luz al final del túnel. pero nuestras nuevas generaciones, pues ojalá que les sea más fácil, David. Así es, ojalá. Encuéntranos en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo por losanalistas.mx.